Algunos hombres se convierten en leyenda no por lo que hicieron, sino por lo que otros creyeron que podían hacer. En los campos de algodón de Georgia vivía un hombre que atravesaba puertas cerradas como si fueran aré, que pasaba junto a guardias armados como si fuera invisible. Entraba en las casas más seguras del condado y ningún dueño de plantación se atrevía a detenerlo. No era magia, no era folclore. Era algo mucho más perturbador. Un poder nacido del miedo mismo, de secretos demasiado oscuros para pronunciarse en voz alta, y de una verdad capaz de destruir a cualquiera que intentara revelarla. Se llamaba Thomas. Y para cuando comprendas por qué nadie lo detenía, entenderás que algunas prisiones no tienen barrotes y que algunas cadenas ni siquiera la libertad puede romper. Sí. La primera vez que alguien notó la libertad inusual de Thomas fue en una húmeda noche de audo de Ichenbatbike Ujichnati, cuando la señora Elizabeth Hartley despertó al sonido de su dormitorio cerróse. No abriéndose, sino cerrascóse. Yació en la oscuridad, su corazón golpeando contra sus costillas, tratando de convencerse de que lo había imaginado. La casa crujía en el calor del verano, la madera vieja hacía eso. No había nada inusual en una puerta moviéndose levemente en la noche, excepto que ella sabía con la certeza que solo da el terror verdadero, que alguien estaba en su habitación. Su esposo, el dueño de la plantación Richard Hartley, estaba fuera por negocios en Savannah. Cada puerta estaba cerrada con llave. 3 capataces patrullaban los terrenos con rifles y perros contratados para despedazar a cualquier esclavo que viene fuera de los barracones. Después del anochecer, los ojos de Elizabeth se adaptaron a la oscuridad. Y allí, al pie de su cama, había una sombra con forma de hombre, inmóvil y silenciosa, observándola. El grito de Elizabeth quedó atrapado en su garganta. Su mano se movió lentamente hacia la campanilla de servicio junto a la cama. Cuando la sombra habló, no hace falta eso, señora. La voz era tranquila, respetuosa de hombre. Y eso lo hacía peor. Mi nombre es Tomás, señora. Trabajo en los campos de su esposo. He venido a entregarle algo. El hombre se movió y Elizabeth retrocedió, pero solo sacaba algo de su abrigo. Un abrigo diseñado fino para un peón. Colocó un pobzengo pequeño y cuidadosamente en su tocador. El señor Hartley dejó esto en la ciudad, dijo Tomás. En el Hotel Parker, en una habitación que alquiló bajo otro nombre. Pensé que quería verlo antes de que regrese de Savannah. Elizabeth miró la forma oscura. ¿Hice un diario? ¿Cómo? Comenzó a decir, pero Tomás ya se movía hacia la puerta. Esperé cómo entró. Las puertas están cerradas. A veces las puertas se abren para esquinas. Saben dónde se guardan las llaves, respondió él, con la mano en el pomo. Y a veces quienes deberían mantener las puertas cerradas olvidan que sus sirvientes saben más de lo que aparentan. Abrió la puerta. Los goznes no hicieron ruido. Alguien los había engrasado. Tomás salió al pasillo, luego se detuvo y miró hacia atrás. Leería ese diario antes de que el señor Hartley regrese a casa, señora. Todas las mañanas quería saber con qué clase de hombre se casó, y se fue. Elizabeth lo oyó descender por la escalera principal, no la de servicio. Oyó el clic suave de la puerta principal al abrirse y cerrarse. Y movida como en un sueño, tomó el diario. Era de cuero, costoso. Bajo la luz de la luna, abrió la primera página.
La letra de Richard Pesida. La primera intratasta fechada en marzo de Ichenbat Batsizu. Reunión hoy con JHUFB sobre el proyecto costero de Georgia. Inversión inicial. $10 dólares por socio. Retorno esperado, San años. El riesgo es considerable, pero la alternativa es la bancarrota. Acordamos Preside. Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer. Elizabeth siguió pasando páginas. Nombre que reconocía Joshua Harper, Franklin Bradford, el U.S. Marcus Kent, los hombres más poderosos del condado. Referencias a cargamentos e un capitán Williams y un barco llamado Nightingale, a pagos a oficiales de aduanas y alguaciles. Entonces, en una página de julio de Itzenbatbek Sujugu, la verdad emergió horrible y clara. El Nightingale Trelegal Degger, anoche al norte de Brunswick. Arbeck y almas a bordo, Sanjui pérdidas en la travesía. Harper ya tiene compradores en Charleston y Nueva Orleans. Ganancia neta, $10 No se trataba del cargo legal. Su marido, el pilar respetable de la comunidad, estaba metido en la importación ilegal de personas directamente desde África. Un delito federal castigado con la horca. La operación había durado años. El diario lo contenía todo: nombres, barcos, fechas, cifras, sobornos, carioncianos falsos. La UCMAT en 30 de noviembre de Ichenbabek decía: los riesgos son demasiado altos. Harper insiste en destruir los truyots. Yo me niego. Esta bitácora protege a cada socio. Pudiera salvo. Nadie que no deba la encontrará. Al amanecer, Elizabeth cerró el diario. La pregunta que más la aterraba no era lo que Richard había hecho, sino cómo Thomas, un esclavo, tenía ese diario y por qué se lo había dado a ella. Cuando la casa despertó, mandó revisar las puertas. Todas estaban cerradas por dentro. Los vigilantes no habían visto nada. Los perros apenas habían ladrado. Era imposible que alguien hubiera entrado. Pero Thomas lo había hecho. Richard regresó 3 días después, con regalos y buen humor. Elizabeth esperó hasta que estuvieron solos en su estudio y colocó el diario de cuero sobre su escritorio. Richard palideció. ¿Dónde conseguiste eso? Un hombre llamado Thomas me lo trajo a nuestra habitación en medio de la noche. Richard se desplomó en su sillón. Lo he leído todo, Richard. Podrían colgarte por esto. Lo sé, murmuró él, el rostro enterrado en las manos. Entonces explican por qué no lo has matado. Richard la miró y Elizabeth vio un miedo genuino, desconocido, en los ojos de su esposo. No puedo. Tiene copias, múltiples copias escondidas, quién sabe dónde. Si algo le pasa, esas copias irán a las autoridades federales, a los periódicos del norte. Elizabeth sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Cuántos lo saben? Los conspiradores. Unos 15 hombres. Y Thomas. ¿Por qué él? ¿Porque llevaba vuestros libros? Richard bebió un trago de brandy con manos temblorosas. La operación era compleja. Necesitábamos a alguien que llevara las cuentas con precisión. No nos fiábamos unos de otros para hacerlo honestamente, y no podíamos contratar a un contable blanco. Thomas legó en el segundo viaje, en el Sijugu. Sabía leer y escribir. Lo había aprendido en África antes de su captura. Era inteligente, meticuloso. Los usamos, y no se les ocurrió quedarla un esclavo. Un resto detallado de vuestros crímenes. ¿Podría salir mal?
Donde la risa de Richard fue amarga. Por supuesto que se nos ocurrió, pero creímos que podríamos controlarlo. Que mantenerlo esclavizado sería suficiente. No supimos de las copias hasta el Sejubash cuando terminamos. Entonces nos envió un mensaje a cada uno, una página con dandes que solo él podía conocer. Dejó claro que si algo le ocurría, todo se haría público, así que, durante 9 años, habían estado secuestrados por su prone esclavo. Y viene y va cuando quiere, susurró Elizabeth, no exactamente, aún vive en los barracones, trabaja en los campos, pero 3 veces por semana visita a cada uno de nosotros. Entra en casa, se queda 10 minutos y se va. ¿Y qué hace? Nada. Solo estar, recordarnos que puede, que tiene poder sobre nosotros. Es una demostración. Un baile psicológico. Elizabeth se levantó y miró por la ventana hacia los campos oscuros. Hay algo que no me estás diciendo, Richard. Algo peor que lo que hay en el diario. El silencio que siguió fue denso y prolongado. Finalmente, Richard habló con una voz tan baja que apenas era un suspiro cargado de horror. Las cifras de ese diario no están completas. ¿A qué te refieres? Los registros oficiales muestran los vaccines usan personas traficadas en 100 años, pero la cifra real fue mayor. Mucho mayor. ¿Yo cuánto mayor? No lo sé, solo Tomás lo sabe. Llevaba 2 libros de cuentas, uno para repartir ganancias entre nosotros y otro que registraba la verdad. Las cifras reales, incluyendo a quienes murieron durante el transporte, a quienes fueron vendidos bajo nombres falsos, a los niños separados de sus madres. La voz de Richard se quebró, la contabilidad completa de todo lo que hicimos. Elizabeth sintió náuseas. ¿Escuché esos rillos son con lo que os tiene amenazados? Sí, porque no solo prueban contrabando, prueban asesinato, fraude, conspiración. Nombran a cada oficial sobornado, cada ley violada, cada mentira dicha. Si se hace en público, no será solo la horca. Será la destrucción de toda la dirigencia del condado. Jueces, alguaciles, políticos, dueños de plantaciones. Todos los que se beneficiaron o miraron a otro lado. Bent, dijo Elizabeth, fría. Quizá lo merezcamos, la voz de Richard era hueca. Pero piensa en lo que significa para ti, Elizabeth. Para Sarah, ¿quieres ser conocida como la esposa de un contrabandista ahorcado? ¿Quieres que Sarah crezca con esa vergüenza? Elizabeth cerró los ojos. Se había centrado tanto en el horror moral que no había considerado las consecuencias prácticas para su presente vida. Si o que hacemos contra él y esperamos y rogamos que Tomás nunca decida usar lo que sabe. Y rezamos para que nadie más descubra la verdad antes de que todos estemos muertos y más a la del castigo. ¿Zurze es tu plan? ¿Solo esperar? ¿Tienes uno mejor? Elizabeth no respondió, porque no lo tenía. Afuera, en la oscuridad más a la de la vente, crió vermiendo cerca de los árboles. Tal vez una figura, o solo sombras jugando a la luz de la luna. Pero supo, de un buen modo, que Tomás estaba allí, observando, esperando, siempre presente. Intuso cuando era invisible, y finalmente entendió por qué que su esposo parecía tan atormentado, porque todos los hombres poderosos del condado caminaban con los hombros ligeramente encorvados. Queroforos, como cargando un peso que nadie más podía ver.
y con prisioneros de sus propios crímenes. Y el hombre que tenía la llave de su celda era alguien a quien habían intentado tratar como prapunis. Mientras las familias blancas vivían con miedo, el prole Tomás habitaba un terror distinto, uno que ningún poder sobre sus amos podía viunar. Trabajaba en la plantación Patterson, donde William Patterson, famoso por su crueldad, imponía una disciplina brutal. Tomás laboraba desde el amanecer hasta el anochecer, con las manos sangrantes y la espalda dolorida. Vivía en una cabaña que gotaba cuando llovía y comía la misma comida insuficiente que los demás. En todo aspecto visible no era distinto a ningún otro esclavo, pero 3 veces por semana, después del ocaso, Tomás se lavaba el rostro. Se ponía el buen abrigo que Ruth había robado años atrás del armario de Patterson y caminaba hacia la casa principal. Los capataces lo veían, pero nadie decía nada. La primera vez, un capataz llamado Dutch intentó detenerlo. ¿Y a dónde crees que vas, muchacho? Dutch alzó su rifle. Tomás se detuvo, calmado. El señor Patterson me espía. ¿Hizo qué? Valió a los barracones. ¿Hizo qué? La voz de Tomás era serena, firme. ¿O me disparas? Adelante. Aprieta el gatillo. Ya veremos qué pasa después. Algo en la mirada de Tomás, no miedo, sino certeza absoluta, detuvo a Dutch. Corrió a consultar con Patterson, quien, tallo de pánico, ordenó: «Blish, déjalo pasar. Risa, no lo toques. Eso fue hace 5 años. Ahora nadie fingía siquiera detenerlo». Tomás subía las escaleras de la mansión Patterson y abría la puerta principal sin llamar. Caminaba por el vestíbulo, pasando junto a la esposa de Patterson, bordando, y sus hijos cenando, como si fuera invisible. Encontraría a William en su estudio, siempre con un vaso de whisky en la mano temblorosa. Tomás se quedaba en la puerta exactamente 60 segundos, contados en silencio en su mente. Patterson no alzaba la vista, pero su mano temblaba al llevar el vaso a los labios. Cuando el tiempo terminaba, Tomás se giraba y se iba. La visita duraba menos de 5 minutos. No pronunciaba palabra, no hacía amenazas. Solo existía en un espacio donde no tendría poder existir, y eso era suficiente. Y al regresar a los barracones, Ruth, una mujer de 70 años con una cordura inquebrantable, lo esperaba fumando su pipa de mazorca. «Buenas noches, Tomás. ¿Tu paseo de esta noche?» «Sí». Patterson sigue temblando como una joya, supongo. «Así es». Ruth tomó una larga bocanada. «Sabes que intentarán matarte eventualmente. El miedo solo funciona hasta que se vuelve desesperación. Lo sé, y lo harán parecer un accidente. Serán astutos. También lo sé. Entonces, ¿por qué sigues entrando en sus casas? ¿Y por qué no solo dejarlos vivir con su miedo sin recordárselo?» Tomás se sentó a su lado. Solo aquí, con Ruth, permitía que la máscara se resquebrajara. «El miedo se desvanece», dijo en voz baja. «La memoria se suaviza. La gente se convence de que las amenazas no son reales. Si dejo de visitarlos, en un año creerán que no tengo el poder que digo tener. Es mejor recordárselo. Ese es el rotundo práctico. ¿Dice y el verdadero?» Tomás guardó silencio un momento. «Esos paseos son la única libertad que tengo. Los únicos momentos en que no soy privado ni estoy controlado.
Durante esos 5 minutos en casa de Patterson, no soy un esclavo. Soy un hombre con poder. Necesito esos minutos para recordar cómo se siente. Ruth asintió lentamente. La libertad dentro de una jaula sigue siendo una jaula. Lo sé. Podrías huir al norte. Usar esos reyudas para conseguir protección con los abolicionistas. Y abandonar a todos los demás aquí. Usar lo que sé solo para mí mientras cientos siguen esclavizados. Quizá no les deba nada. Quizá sobrevivir no sea egoísta, pero he pasado 12 años protegiendo esos feudos, manteniendo ese poder. Si huyo, todo fue en vano. Si me quedo, tal vez encuentre la manera de usar lo que sé para algo más que protegerme. O tal vez solo consigas que te maten, y entonces todos sufrirán. Tomás se puso de pie, quizá, pero al menos moriré como un hombre, no como Prapoch. Tomás entró en su cabaña, su único refugio privado, y levantó la tabla del suelo suelta donde guardaba sus posesiones más preciadas. Un lápiz gastado, papel robado joya a lo largo de los años, y un pequeño diario personal. No los reyudas que usaba como amenaza, esos estaban escondidos en lugares que solo visitaba 2 veces al año, sino uno íntimo. Anotó la fecha, Zichini de Agode y Chenbadbad Gushchini, y escribió las ra. Hartley recibió el diario. Ahora lo sabe. Richard le habrá contado todo. Otra familia consciente de la verdad. Otro peso añadido a su Clara. Hizo una pausa. Luego añadió, Ruth dice que tenaría huir. Probablemente tenga razón. Pero Huir exigía admitir que nada ha cambiado, que el poder aún pertenece solo a los que nacen blancos y libres. No les daré esa victoria. Aún no. Escondió el diario. Se acostó en su delgado colchón y miró al techo. El sueño llegaba lentamente, como siempre. Su mente está mesmeado, llena de cálculo, riesgos y el delicado equilibrio que mantenía cada día. Era el esclavo más poderoso de Georgia y también el más vulnerable, porque en el momento en que su protección fallara, moría antes del anochecer. Vivir con ese conocimiento era su pretina forma de tortura. Para Ichenbapet Ujup, la situación se había normalizado tanto que la generación más joven, niños que crecieron viendo a Tomás entrar en sus casas, apenas lo cuestionaban. Sarah Hartley tenía 17 años ese verano, atrapada entre la inocencia y las crudas realidades del mundo en que nació. Sabía de Tomás desde siempre, pero nunca había prestado verdadera atención hasta la noche en que escuchó algo que cambió su comprensión de todo. Era finales de julio, opresivamente caluroso. Sarah, que no podía dormir, fue a la cocina por agua. Al pasar por el pasillo oscuro, escuchó voz en el estudio de su padre. Una era la de él, la otra desconocida, pero de una autoridad inquietante. Sabiendo que no debía espiar, la curiosidad pudo más. Se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. «No puede contura así para siempre», decía su padre. «Para siempre es mucho tiempo», respondía la otra voz, la de Tomás. «Yo solo me ocupo del hoy. La guerra que se acerca perpiri liberarme, matarme o no cambiar nada. No puedo planear variables que no controlo. Bien, si la Unión gana y libera a los esclavos, ya no necesitarás tu protección. Podrías irte. Y si la Confederación gana, si la esclavitud continúa 50 años más, entonces mi protección será
aún más valiosa, más valiosa. Fue. Sara oyó a su padre suspirar. ¿Hizo que quides, Tomás? ¿En verdad? ¿Qué te querías si pudieras tener cualquier cosa? Hubo una larga pausa. Sara se acercó más, conteniendo la respiración. Quiero vivir lo suficiente para ver a cada hombre que traficó con seres humanos rendir cuentas por sus crímenes, dijo Tomás, con una calma que helaba. Quiero ver justicia, la verdadera, no la versión torcida de tribunales donde algunas personas son pramits. Quiero que mi hija crezca libre. Sara contuvo el aliento. Hija. Tomás tenía una hija. ¿Tienes un hijo? La voz de su padre sonó conmocionada. Nació el mes pasado. Su madre es Lily, de la plantación Bradford. Bradford no lo sabe aún. Y no te diré John de la Esgonde. Aprendí de vuestro ejemplo la importancia de la seguridad de la información. Esa niña crecerá en un mundo distinto al mío. Señor Hartley, me aseguré de ello. Ya sé por qué cambian vuestras leyes o por la evidencia que guardo, de un modo u otro, ella será libre. Eso es lo que quiero. Espero que lo consigas, dijo Richard, con una rara sinceridad. De verdad, lo que hicimos me atormenta cada día. ¿Quién, Bejant? Respondió Tomás, sin rastro de compasión. Debería atormentarte. No deberías tener un momento de paz en el resto de tu vida. ¿Yo? Se oyeron pasos acercarse a la puerta. Sara huyó silenciosamente de vuelta a su habitación, el corazón acelerado. Tomás tenía una hija. Tomás hablaba a su padre como un igual, incluso como un superior, y su padre, uno de los hombres más poderosos del condado, lo aftaba. Sara se tumbó en la cama, procesando lo que acaba de escuchar. Las piezas de un rompecabezas cuya existencia ignoraba empezaban a encajar, y la imagen que formaban era perturbadora. Durante las semanas castendas, Sara comenzó a observar con tensión. Notó cómo los hombres prominentes del condado cargaban los hombros ligeramente encorvados, cómo sus ojos recorrían las estancias buscando amenazas invisibles, cómo susurraban conversaciones que cesaban abruptamente al acercarse a alguien. Notó cómo se movía Tomás en los espacios públicos. Una vez, en el pueblo, lo vio pasar frente al juzgado. Un grupo de hombres blancos se apartó para dejarlo pasar, y luego lo observaron con expresiones entre el odio y el miedo. Vio al juez Kent casi bejarquear su bastón cuando Tomás padeció en la misma esquina. Vio a Franklin Bradford cruzar a la acera opuesta para no pasar cerca de donde Tomás estaba. Esos hombres, que ejercían un poder enorme, que decidían el destino de cientos de personas con indiferencia, temían a un solo esclavo. Sara necesitaba entender por qué. Comenzó a pasar tiempo en el estudio de su padre cuando él no estaba, revisando con cuidado papeles y correspondencia. No encontró nada explícito, solo rastros, referencias al asunto de Georgia y a la situación costera, cartas de abogados discutiendo prescripciones de delitos federales, una nota del juez Kent que decía simplemente: mantenemos nuestra posición. No se pueden hacer cambios. Luego, un día, mientras rebuscaba en un baúl del ático, bajo el pretexto de buscavillas colchas, Sara encontró una caja metálica escondida bajo capas de tela. La cerradura era buena, pero había visto a su padre abrir otras similares. Sabía dónde guardaba las llaves. Le tomó 3 intentos contra la correcta. Dentro solo había un pubzegdo, un diario encuadernado en cuero. Sara lo llevó
a la 20, donde la luz era mejor y comenzó a leer. Lo hizo durante 3 horas seguidas, conteniendo la respiración mientras la magnitud total de los crímenes de su padre se revelaba ante ella. 6. La operación de contrabando, los miles de seres humanos robados de sus hogares en África, hacinados en barcos donde cientos morían durante la travesía para luego ser vendidos como ganado. Los conspiradores que lo planearon todo, los oficiales sobornados para mirar a otro lado, la documentación falsa, la crueldad calculada. Y en cada página, mencionado una y otra vez, Patricia Thomas, el contable, el que lo documentó todo. Y Thomas lleva las cuentas con meticulosidad extraordinaria. Registra no solo números, sino nombre, edades, grupos, familiares. Harper teme que se dé demasiada información, pero creo que el detalle no protege. Más adelante, Thomas preguntó hoy si su trabajo le ganaría la libertad. Harper se rió de él, yo no. Había algo en sus ojos, inteligencia, cálculo. Me preocupa haberle enseñado demasiado. Y la última entrada relevante. La operación concluye hoy. Thomas entregó la contabilible final. Harper quiso matarlo inmediatamente. Yo me opuse. Sabe demasiado. Mejor mantenerlo cerca, controlado. Patterson estuvo de acuerdo. Votamos por mantenerlo esclavizado, pero con ciertas concesiones. El diario terminaba allí, pero Sarah comprendió. Habían intentado controlar a Thomas manteniéndolo esclavizado, pero él les había dado la vuelta conservando copias de los resultados. Ahora los conspiradores eran los controlados, atrapados por sus propios crímenes. Era brillante, aterrador pero brillante. Sarah devolvió el diario a la calle, la cerró con llave y la dejó exactamente como estaba. Luego se sentó en el ástico polvoriento, abrazando sus rodillas, intentando procesar lo que había aprendido. Su padre era un criminal, no solo un dueño de esclavos, algo legal. Aunque Sarah empezaba a dudar de su moralidad, sino un verdadero delincuente que había violado la ley federal de farmias penadas con la horca. Y Thomas, el hombre que había visto caminar en silencio por su casa desde niña, era lo único que se interponía entre su padre y la soga. ¿Que era cómo iba a vivir con ese conocimiento? Esa noche, durante la cena, Sarah observó a su padre con nuevos ojos. Se veía mayor de lo que creía, con arrugas más profundas y las manos menos firmes. Su madre jugueteaba con la comida, apenas probaba bocado. La conversación era rígida, incómoda. Todos sabían y fingían normalidad. «Papá», dijo Sarah de pronto, ¿alguna vez te arrepientes de tus decisiones empresariales? De esas inversiones de hace años. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Su padre detuvo el tenedor a medio camino. Su madre palideció. «¿Dice a qué viene esto?», preguntó Richard. Al fin, «He estado pensando en mi futuro, en la clase de hombre con el que partía casarme. Quería a alguien honorable que tomara decisiones éticas, incluso cuando fueran difíciles. Alguien que pudiera dormir en paz por las noches». Las palabras cayeron como piedras en aguas quietas, extendiendo ondas. «Todos tomamos decisiones», dijo Richard con cuidado. «A veces las circunstancias fuerzan caminos que preferiríamos no tomar. El mundo no es tan simple como en tus novelas, Sarah». «Lo sé, pero debe haber diferencia entre una decisión difícil y una decisión incorrecta». «Sarah», intervino su madre, «esto no es conversación para la cena». «¿Acaso no lo es?».
Vivimos en un condado donde se poseen personas, donde nos beneficiamos del trabajo de seres humanos esclavizados. Y bueno, deberíamos hablar de la moralidad de eso. Eres demasiado joven para entender las complejidades. Tengo 17 años, suficiente para distinguir el bien del mal, Richard de yo el tenedor. ¿Usted qué me estás preguntando exactamente, Sara? Ella lo miró a los ojos. Pregunto si duerme en paz, papá. Pregunto si hay cosas en tu pasado que te atormenten. Pregunto si crees en rendir cuentas por los pecados. Su padre la sostuvo la mirada un largo momento y luego, en voz baja, admitió que no duermo en paz. Y sí, creo en rendir cuentas. Vivo con ello cada día. Ser asintió. Beunt. Deberías. Se excusó de la mesa, dejando a sus padres en un silencio aturdido. Esa noche, acostada, Sara tomó una decisión. No podía deshacer los crímenes de su padre. No podía liberar a quienes habían sido traficados. No podía revertir el tiempo, pero podía negarse a ser cómplice del silencio. Podía elegir reconocer la verdad, aunque solo fuera para sí misma. Y un día, si se presentaba la oportunidad, quería elegir poner del lado de la justicia, no del de la comodidad. No era mucho. La conspiración que había creado el poder de Tomás se extendía mucho más a la de los dueños de plantaciones directamente implicados. Para Ichen Babelocus, docenas de personas estaban atrapadas en esa red de secretos. El alguacil Coleman sabía que había aceptado sobornos para ignorar la llegada de barcos esclavistas a calas ocultas. El doctor Pritchard sabía que había examinado a africanos recién llegados, falsificando certificados de nacimiento. El alcalde Harrison había usado sus conexiones para obstruir investigaciones federales. Hasta el reverendo Matthews, quien predicaba cada domingo sobre moralidad cristiana, sabía algo. Había aceptado donaciones sustanciales para su iglesia, demasiado grande como para no cuestionar su origen. Todos vivían con miedo, no solo a la ley, sino a la destrucción social. En su mundo, la reputación lo era todo. Un hombre cuya reputación se arruinaba, que era expuesto como contrabandista y criminal, estaba acabado. Su familia sería rechazada, sus hijos nunca contraerían matrimonios respetables, su nombre se convertiría en una maldición. El poder de Tomás no era solo mandar hombres a la horca, era destruir familias, legados, el tejido social de todo un condado. Una tarde de junio de Itzenbatbeck-Loclejus, varios conspiradores se reunieron en secreto en la finca Bradford para discutir su situación. En Bradford servía whisky. Esteban Richard Hartley, William Patterson, el Juez Kent, el Lewis Hill Coleman, el Dr. Pritchard y otros 3 dueños de plantaciones. Señores, comenzó Bradford, hemos vivido bajo el pulgar de Tomás durante 12 años. Es hora de discutir seriamente nesta ancianos. Hemos tenido esta conversación una docena de veces, dijo el juez Kent. Cansado, no hay celos. ¿Zna porque hemos sido demasiado cautos? Replicó Bradford, sus decisivos, ¿qué quieres decir? ¿Asesinato? Espeto Patterson. Dilo claramente. ¿Está bien, sí, eliminar la amenaza, cuyí las copias de los resultados? Preguntó Richard, las que se entregarán a las autoridades si algo le pasa. No sabemos con certeza que existan, argumentó Bradford. Quizá es un farol.
El doctor Pritchard habló por primera vez con voz grave. 3 años. Mi hijo, borracho y necio, intentó agredir a Thomas. Antes de que pudiera golpearlo, Thomas lo detuvo con una frase. Tu padre examinó a 73 niños menores de 5 años. Los certificó como nacidos en Virginia y los vendió en Nueva Orleans. Esa información la guardan 3 personas designadas. Si no me reúno con ellas en fechas específicas, tienen instrucciones de enviar paquetes a las autoridades federales. Mi hijo huyó a Texas. Y Thomas tenía razón. Examiné a 73 niños. Esa cifra no está en ningún documento nuestro, solo en los registros de Thomas. Las copias son reales. Entonces estamos atrapados, concluyó el alguacil Coleman pesamente. Cuidando permanentemente, reflexionó el juez Kent. Thomas tiene unos 35 años. Podría vivir otras 3 o 4 décadas. Nosotros no. La mayoría rondamos los 60. Patterson, tú casi los 70. El tiempo parecía resolver esto. Cuando Thomas muera, quienes ejecuten sus instrucciones no tendrán interés personal. Podrán ser sobornados o intimidados. No, dijo Richard en voz baja. Cuando Thomas muera, las instrucciones se cumplirán tal como las planeó. La evidencia se revelará. Nuestros hijos y nietos cuyan con la vergüenza. Mayor ellos que nosotros, masculó Bradford. Richard se puso de pie de golpe. Dale, escúchense. Están planeando la muerte natural de Thomas, mientras decían morir primero para evadir las consecuencias. Eso no es una estrategia, es cobardía y de que sugieres confesarlo todo, colgarnos honorablemente, explotó Patterson. Podríamos dejar de empeorarlo, dejar de tratar a Thomas como un enemigo. Nosotros creímos esto con nuestra avaricia y criminalidad, fascina decirlo, replicó Bradford. Tu fortuna ya era sustancial. Nosotros necesitábamos ese dinero. Nadie necesita dinero tanto como para justificar traficar con seres humanos. No nos desleccioné de moralidad ahora, Richard. Tú fuiste parte, votaste, te beneficiaste como cualquiera. Los hombros de Richard se encorvaron. Lo sé, Dios me ayude, lo sé, la reunión se disolvió sin acuerdo. Cada conspirador regresó a su casa cargando el mismo peso de siempre. El poder de Thomas persistía porque estaba arraigado en la verdad. Y la verdad, una vez establecida, no podía deshacerse con conspiraciones o violencia. Solo podía llevarse como cadenas que se hacían más pesadas con cada año que pasaba. Franklin Bradford, como todos los conspiradores, temía a Thomas y jamás osaba cuestionar sus visitas a los barracones. Thomas pasaba una hora con Lily, hablando en voz baja, planeando un futuro que parecía imposiblemente lejano. Cuando Lily quedó embarazada, ambos supieron que todo se complicaba. Su hija nacería esclava propia de Bradford. Pero también sería la hija del único, Dot, esclavo en Georgia que tenía poder sobre hombres blancos. La diana sobre su espalda se leía enorme. Tenemos que sacarla de aquí, susurró Lily una noche, con la mano sobre su vientre hinchado. Cuando nazca, hay que alejarla. ¿Y a dónde? ¿Cómo? Preguntó Thomas. Yo no puedo irme. Si desaparezco, todo lo que he construido se derrumba. Destruirían las Prus, matarían a cualquiera que sepa algo. Entonces me iré yo con ella. Huiré. Te le casarán. Bradford. Enviar a rastreadores, perros. Dirán que robaste prueba valiosa a ti y a la niña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejarla crecer esclava? Qui Bradford la vende cuando pueda trabajar. Thomas no tuvo
Tenía poder en formas específicas, pero no podía proteger a su personal familia. La ironía era amarga. La bebé nació en año de Ichenbatbek Ujukyu, una niña a quien llamaron Grace, aunque no pudieron registrar el nombre en ninguna parte. Los primeros meses, Grace vivió con Lily en los barracones de Bradford y Thomas la visitaba cuando podía. Franklin Bradford todos lo sabían, pero Bradford había tomado una decisión calculada, no interferir. Las visitas de Thomas ya eran lo suficientemente inquietantes. Antagonizarlo amenazando a su hija sería pedir un desastre. Así existía un acuerdo tácito. Bradford fingía no notar a la familia de Thomas, y Thomas mantenía su rutina de visitas a la casa principal. Ninguno reconocía las implicaciones más profundas, pero Thomas sabía que aquello no duraría para siempre. Y cuando Grace cumplió 6 meses, Thomas tomó una decisión. Se acercó a Bradford directamente durante una de sus visitas. «Quiero comparar la libertad de mi hija», dijo Thomas. Bradford, que solía mirar fijamente su historia durante esas visitas, alzó la vista, genuinamente sorprendido. «¿Es que? Pagaré por ella, por Grace. Ponga un prede. Los esclavos no pueden poseer property. No puedes comparar nada. Entonces le daré información que vale mucho más que el preste de cargo de una infante. Información sobre sus socios conspiradores. Cosas que han hecho y que usted desconoce. Cosas que cambiarían el balance de poder entre ustedes». Y los ojos de Bradford se estrecharon. ¿Y traicionarías a los otros para salvar a tu hija? Sin dudarlo. Pero prefería una transacción simple. Y usted fija un preste, yo encuentro la forma de pagarlo a través de intermediarios. Grace será libre. Si me niego, Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces recordaré que tuvo la oportunidad de hacer algo bueno, un pequeño acto de decencia, y eligió la crueldad. Recordaré eso cuando decida qué hacer con los redutos que guardo. Y era la amenaza más explícita que Thomas había pronunciado jamás. El equilibrio de su extraña relación cambió en ese instante. Bradford guardó silencio un largo rato. Se liberó a la niña, no estudió a John de ir. Lily no es libre, tú no eres libre. Grace sería libre en papel, pero funcionalmente seguiría esclavizada. Y tendría a quienes que nosotros no. Podría ser enviada al norte. Perpinía estar con familias negras libres que la criaran. Oprimía ser secuestrada y vuelta a esclavizar. Sucede todo el tiempo, Thomas. Lo sabes. Thomas sí lo sabía. Los papeles de libertad no significaban nada si alguien decidía ignorarlos y reclamarte como fugada. Le ofrezco la oportunidad de ser menos monstruoso de lo que ya es, dijo Thomas finalmente. Tómela o no, pero sepa que su elección será recordada. Bradford se puso de pie y caminó hacia su calle fuerte. Sacó un formulo de manumission en blanco. Su mano tembló ligeramente al llenar el nombre de Grace, su fecha aproximada de nacimiento, su condición. Sin pago, dijo Bradford, la liberaré sin costo, no por misericordia, sino porque estoy cansado. Estoy tan harto de vivir así, de temer a un hombre que se supone que poseo, de sobresaltarme con las sombras. Si liberar a una niña me compra un ápice de paz, que así sea. Firmó el documento y se lo entregó a Thomas. Esto la hace legalmente libre. No la hace segura. ¿Eso entiendes la diferencia? Lo entiendo. Entonces tómpalo y sal de mi casa.
Y Tomás tomó los papeles con cuidado, los dobló y los guardó dentro de su abrigo. En la puerta se detuvo. Gracias, dijo en voz baja. Bradford soltó una risa áspera. Quebrada. No me des las gracias. Lo hice por debilidad, no por virtud. Y ambos lo sabemos. Sí. Tomás salió de la finca Bradford esa noche llevando consigo lo más valioso que había poseído jamás, la prueba de que su hija no era Prapunitz. No era Eseguret. Bradford tenía razón, pero era una oportunidad. Y en un mundo donde las personas esclavizadas no tenían ninguna, una sola oportunidad lo era todo. Tras descubrir la verdad sobre su padre, la comprensión que Sara tenía del mundo se quebró y se reformó como el hielo en primavera. La habían criado creyendo en un orden natural, gente blanca superior, gente negra inferior. La esclavitud, tardía no ideal pero necesaria, justificada, bíblicamente respaldada. Los dueños de plantaciones como administradores benévoles de personas demasiado primitivas para valerse por sí mismas. Pero el diario le mostró algo distinto. Hombres blancos, los más respetados de su comunidad, cometiendo crímenes tan atroces que su prole sistema legal los colgaría por ello. Esos mismos hombres temían a una sola persona esclavizada porque esa persona tenía una inteligencia, disciplina e integridad que a ellos les faltaban. Tomás no era inferior. Tomás era extraordinario, y los hombres que clamaban superioridad eran, en realidad, cobardes morales. Una vez que Sara vio esa verdad, ya no pudo ver de verla. Empezó a notar cosas, como se hablaba de los esclavos en su presencia, como si no pudieran entender o no tuvieran sentimientos. La crueldad casual que había presenciado toda su vida sin cuestionar las elaboradas justificaciones de su comunidad. Todo eran mentiras. Mentiras cómodas que permitían a gente como su familia vivir en un lujo construido sobre sufrimiento. Sara empezó a pasar tiempo en la cocina, hablando con los esclavos domésticos, preguntando por sus vidas, escuchando sus respuestas. Aprendió un nombre que nunca antes se había molestado en aprender. Oyó historias de familias separadas, hijos vendidos, esperanzas destruidas. Su madre notó el cambio. Sara. Es inapropiado familiarizarse demasiado con los sirvientes. Tienen su lugar. Nosotros, el nuestro, su lugar, son personas madre. Tienen pensamientos, sentimientos, familias igual que nosotros. Por supuesto que sí, cariño. Nadie lo niega. Pero el orden social debe mantenerse. Si nos familiarizamos demasiado, podrían olvidar su presunción. ¿Yo? O nosotros podríamos recordar nuestra humanidad. Elizabeth la miró fijamente. Hablas como una abolicionista. ¿Y sería tan terrible? Sí, sería peligroso, Sara, para ti y para esta familia. Sara quería gritar que su familia merece cualquier peligro, que los crímenes de su padre merecían castigo, que su miedo era justicia. Pero contuvo la lengua. Destruir a su familia no ayudaría a quienes ya habían sido traficados. En cambio, comenzó a educarse a sí misma. Leyó todo lo que pudo contra sobre abolicionismo, escondiendo libros de autores como Frederick Douglass, porque poseer esa literatura era ilegal en Georgia. Y empezó a prestar mucha más atención a Tomás. Una tarde, Sara hizo algo increíblemente insensato. Fue a la biblioteca durante una de las visitas programadas de Tomás y lo esperó. Él se detuvo al verla. Señorita Hartley dijo en voz baja.
No debería estar aquí. Es mi casa. ¿Sabe por qué no? Usted sabe por qué. Será se puso de pie. Leí el diario de mi padre, el de la calle del ático. Sé lo que está haciendo. Sé por qué le temen. La expresión de Tomás no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Entonces sabe que esta conversación es peligrosa para ambos. Lo sé, y no me importa. Respiró hondo. ¿Quiero ayudar? ¿Yo ayudar? ¿Cómo? No lo sé aún. Pero lo que hizo mi padre, lo que hicieron todos, fue malvado. Deberían rendir cuentas. Si sus reyes pueden lograr eso, quiero ayudar a que no sean destruidos. Y a Tomás la estudió un largo momento. ¿Jusa qué gesta tiene? 17. Suficiente para ser peligrosa si actúa sin pensar. Se dirigió a la puerta. Señorita Hartley, la mejor forma de ayudar es quedarse calada, mantenerse segura y esperar. Cuando llegue el momento y llegara, se necesitará gente con conciencia para reconstruir. Si una de esas personas, eso no es suficiente. Quiero hacer algo ahora, quiero hacer algo y saber qué hacer son cosas muy distintas. No puede deshacer los crímenes de su padre, exponiéndolo. Eso destruiría a su madre, arruinaría su pobre futuro y no lograría nada por las personas que fueron traficadas. Están dispersas por 5 estados, vendidas y revendidas. La justicia para ellas es imposible. Entonces, ¿de qué sirven los razones que guarda? Tomás se detuvo en la puerta, un segundo. Protección. Y trati un día, un de testimonio, pero no venganza. La venganza es veneno. La miró. ¿Quiere ayudar? Entonces, cuando llegue esta guerra, y está llegando, señorita Hartley, cualquiera puede verlo. Elija el bando correcto. Use el privilegio que tiene para ayudar. Quienes no tienen ninguno. Así es como se enmiendan los beneficios recibidos del mal. Se fue antes de que ella pudiera responder. Sarah se quedó en la biblioteca, temblando ligeramente. Había esperado sentirse heroica, valiente. En cambio, se sentía pequeña, ingenua. Tomás tenía razón en algo. Una guerra se acercaba. Todos lo sentían. No todos los conectados con la conspiración estaban dispuestos a vivir con miedo. Algunos hombres, especialmente aquellos con menos que perder, comenzaron a tramar soluciones activas. Carl Vicksburg, un capataz de la plantación Patterson, era uno de ellos. Un hombre duro, enfurecido por los privilegios de Tomás. ¿No es natural?, se quejó ante otros capataces. Ese negro camina como si fuera el dueño. Algo hay que hacer. Patterson lo permite. Entonces Patterson se ha ablandado o Tomás tiene algo contra él. Vicksburg comenzó a observar a Tomás, buscando una oportunidad. Sabía que no podía matarlo directamente, pero cada día provocarlo. Una noche, Vicksburg interceptó a Tomás cuando salía de la casa Patterson. ¿Tienes un pase para estar aquí?, preguntó con la mano en su látigo. Y el señor Patterson sabe dónde estoy. Esa no fue mi pregunta. Sin pase tengo derecho a disciplinarte. Alzó el látigo, sonrió. Tomás no se inmutó. Señor Vicksburg, antes de hacer lo que estar pensando, considere algo. Quería tener un esclavo que hiciera que hombres como William Patterson, que se coma hombres como usted en el desayuno, le tengan miedo. La respetas información que puede destruir a cada hombre poderoso del condado. Si muero, si me lastiman, si desaparezco, esa información se hace pública. Y si Patterson sufre porque usted no pudo controlarse, ¿qué cree que le hará? Vicksburg bajó el látigo lentamente.
estés fanfaroneando, lo estoy, entonces golpeme. Vía que pasa mañana, vía si Patterson lo mantiene en Slayo. Los dos hombres se miraron en la oscuridad. Finalmente Vicksburg se apartó, pero su rabia no se disipó. Fermentó. Unos meses después, bebiendo más de la cuenta, Vicksburg fue llamado al estudio de Patterson. Oí que has estado haciendo amenazas sobre Thomas, dijo Patterson. Frío. Solo digo lo que todos piensan, señor. Y que no está bien como. ¿Zash no dejarás a Thomas en paz? Patterson se puso de pie, el rostro enrollido. Porque tiene el poder de destruirme. O tiene pruebas de crímenes que me llevarían a la horca. Y ha hecho arreglos para que esas pruebas se hagan públicas si algo le pasa. Ya la sí que sí, camina libremente. Sí, tiene privilegios, y todos lo toleramos porque la alternativa es nuestra muerte. ¿Responde eso a su pregunta? Vicksburg palideció. Patterson le dio un ultimátum: aceptar la situación o irse. Vicksburg le eligió quedarse, pero esa conversación plantó una semilla. Empezó a hacer preguntas discretas, a unir susurros y rumores. En 6 meses, tenía un bosquejo de la conspiración, contrabando, importación ilegal desde África. Y empezó a preguntarse si podía haber ganancia en esa información. Si los recursos de Thomas eran tan valiosos para protegerlo, quizá también lo serían para otros, para las autoridades federales, para periódicos, o para los propios conspiradores, que pagarían por destruirlos. Vicksburg no actuó de inmediato, pero esos pensamientos se quedaron hirviendo a fuego lento en su mente. Un plan de respaldo. No era el único haciendo esos cálculos. En todo el condado, otros que habían aprendido fragmentos de la verdad consideraban cómo aprovechar ese conocimiento. El poder de Thomas se mantenía por ahora, pero se sustentaba en una base de miedo. Y el miedo solo puede durar tanto antes de transformarse en algo más peligroso: la desesperación. La secesión de Carolina del Sur en diciembre de Ichenbabaclockers envió ondas de shock a través de Georgia. Para enero de Ichenbabaclockers, Georgia también se separó. En abril cañonearon Fort Sumter. Estados Unidos estaba en guerra consigo mismo. Para los conspiradores que habían vivido bajo la amenaza de Thomas durante 13 años, la guerra representaba una variable aterradora. El viejo orden social se resquebrajaba. La autoridad federal, aquella que espería procesar sus crímenes, pronto espería controlar Georgia. O que, por el contrario, una victoria confederada planea cambiar las leyes. Más a inmediato, la guerra significaba caos. Soldados moviéndose por el campo, rutinas rotas, la posibilidad de que, en la confusión, Thomas muriera o fuera liberado, y su cuidadosa protección se derrumbara. William Patterson convocó una reunión de emergencia en junio de Ichenbabaclockers. El juez Kent había muerto recientemente. Llevaba con su miedo a la tumba. Los hombres restantes se reunieron en la finca Bradford, envejecidos y agotados por años de ansiedad. La guerra lo cambia todo, comenzó Patterson. Si la unión gana, la esclavitud termina. Thomas se veía libre. Entonces rogemos por la victoria confederada, dijo Adrian. Y si la confederación gana, la esclavitud continúa por generaciones. Y nosotros seguimos viviendo bajo el pulgar de Thomas el resto de nuestras vidas. Cualquier ayuda es insostenible. ¿Es entonces qué propones? Preguntó Richard Hartley, aunque ya sospechaba la respuesta.
Eliminamos el problema antes de que la guerra llegue a Georgia mientras aún tenemos control. Ya hemos pasado por esto, protestó Bradford. ¿Las copias? Quizá las copias no importen si todo es caos, interrumpió Patterson. Piensen, la queda cobertura. Tomás muere en la confusión, asesinado por desertores, por simpatizantes unionistas, por la violencia aleatoria que trae la guerra. Sus instrucciones se confunden. Quizás se entreguen a autoridades que tienen preocupaciones mayores, crímenes de contrabando de hace un año. Es un riesgo, protegerles en nuestra única oportunidad. Es asesinato, dijo Richard plano, digan lo que es. Y es supervivencia, es cobardía. Nosotros cometimos los crímenes. Debemos cargar con las consecuencias. Fácil decirlo para ti, con tu fortuna ya. Si no. Richard golpeó la mesa. No usen la necesidad como excusa. Fuimos avaros. Lo admitamos. Vimos una oportunidad de enriquecernos y la tomamos sin importar el costo humano. Esa es la verdad. Y Thomas no ha hecho más que recordárnosla. La habitación estalló en discusiones. La reunión terminó sin consenso, pero se formó una fractura. Patterson, Bradford y otros tres estaban dispuestos a arriesgar la violencia. Richard, el Dr. Pritchard y dos más preferían la incertidumbre antes que añadir asesinato a sus crímenes. Los demás solo esperaban ver qué bando resultaba más fuerte. Thomas lo supo todo. Tenía personas en todo el condado que le informaban. Sabía que Patterson se preparaba para actuar y que su tiempo se acababa. Una noche, en su cabaña, sopesó sus acciones. Podía huir al norte, usar los rodas como palanca con los abolicionistas. Pero eso significaba abandonar a todos los demás. Podía atacar primero, entregar los regalos ahora. Justicia de un modo, pero su protección terminaría. Así que eligió una tercera opción, desaparecer. En una noche sin luna de julio de Itzenbatbaklojuich, Thomas se fue, no lejos, a un asentamiento de familias negras libres, a 15 millas, escondido en el bosque. Lo acogió una mujer llamada Naomi. ¿Desde cuánto tiempo necesitas esconderte? No sé. Meses. Hasta ver cómo se desarrolla la guerra. ¿Es estás en peligro? Sí. Pero más importante, mi visibilidad pone un blanco en otros. Si desaparezco, los vuelvo inciertos, no desesperados. Thomas pasó los meses casi trabajando en el asentamiento, fuerte por años de labor, letrado por su educación. Hizo 2 viajes secretos, uno para ver a Lily y Grace, ambas a salvo. Otro para ver que sus arreglos con los regiones seguían intactos. Mientras tanto, su ausencia creó no exactamente la incertidumbre que buscaba. Los conspiradores no sabían si estaba muerto, huido o escondido. No sabían si su protección seguía activa. En esa incertidumbre se volvieron unos contra otros. Entonces, en septiembre de Itzenbatbaklojuit, Franklin Bradford recibió una carta. La letra era inconfundiblemente de Thomas. Dentro, una sola página, no estoy muerto ni me he ido. Los arreglos siguen en efecto. Cualquier intento de alterar la situación será interpretado como amenaza y respondido en consecuencia. Continúen como antes, sin firma. Bradford mostró la carta. El frágil alivio se desvaneció. El miedo regresó más fuerte, porque ahora ni siquiera sabían dónde estaba Thomas. No podían vigilarlo, ni predecir sus actos.
Se había convertido en un fantasma, más poderoso e invisible de lo que jamás fue visible. En los meses siguientes llegaron más cartas. El juez Carter, el alguacil Coleman, incluso el alcalde Harrison recibieron recordatorios de su complicidad. Decían poco, pero su existencia bastaba. Thomas estaba allí afuera. Thomas observaba. La salud de Patterson comenzó a deteriorarse. Bradford bebió más pesadamente. Richard Hartley, en cambio, hizo algo inesperado. Comenzó a liquidar activos en silencio. ¿Y qué haces?, preguntó Elizabeth. Me preparo para las consecuencias. Si tomaré la luxave, necesitarán recursos para sobrevivir después de que yo me haya ido. Y yo creo que te colgarán, sí, probablemente. La evidencia es detalada. Nuestro nombre será destruido. Intento verles algo con que sobrevivir. Elizabeth tomó su mano. Lo siento. ¿Y sé por qué? Por mi parte en todo esto, por beneficiarme de lo que hiciste, por no haber preguntado antes. Todos somos cómplices, dijo Richard, apretándole la mano. Todos los que se beneficiaron, los que guardaron silencio. La culpa es compartida. La guerra llega a Georgia con fuerza en Itzenpatberg-Juyon. La marcha de Sherman hacia el mar liberó esclavos, quemó plantaciones y desmanteló la Confederación. Cuando las fuerzas de la Unión llegaron al condado, Richard Hartley estaba en su estudio, esperándola. El capitán Morrison, un prestigio unionista, entró para inventariar sus propiedades. Poseía 43 esclavos según nuestros registros, dijo Morrison. Tiene documentación de sus orígenes. Los regados están incompletos, pérdidas, incendios. Antes de que Richard pudiera explicar, una voz habló desde la puerta. Porque algunos de esos esclavos nunca debieron existir en primer lugar. Richard se volvió. Allí estaba Thomas, mayor pero saludable, vestido como un hombre libre, con un buen abrigo. Se presentó como Thomas Freeman, trabajando con el Freedmen's Bureau. Sé que el señor Hartley y otros hombres de este condado estuvieron involucrados en actividades ilegales antes de la guerra, dijo Thomas, dirigiéndose a Morrison, actividades que podrían interesar a sus superiores. Richard cerró los ojos. Este era el momento que había temido durante 17 años. Sin embargo, continuó Thomas, no estoy seguro de que los tribunales militares unionistas sean el lugar adecuado para esos crímenes. Fueron cometidos contra personas que no están aquí para testificar. Los perpetradores son hombres viejos, quebrantados, que ya han pagado un alto precio en sufrimiento psicológico. Ejecutarlos ahora no haría justicia a las víctimas. Solo añadiría más muertes a una historia ya trágica. Morrison frunció el ceño. ¿Ils obtienen evidencia de crimen y no quiere que se procesen? La justicia es complicada, capitán. A veces la misericordia sirve mejor al futuro que la venganza al pasado. Thomas miró a Richard. He visto suficiente muerte. ¿Usted no? Richard no pudo hablar. Solo asintió. Morrison se fue, frustrado pero inseguro, cuando a los soldados se hubieron ido. Richard miró a Thomas. ¿Y sé por qué? Tenías la oportunidad perfecta para destruirnos. Porque me di cuenta de algo durante mi tiempo fuera, dijo Thomas tranquilo. La venganza no libera a nadie, solo crea cadenas. Podría pasar el resto de mi vida viéndolos colgar.
y testificando en juicios. O podría pasarlo construyendo algo nuevo, ayudando a gente que realmente necesita ayuda, pero merecemos castigo. Sí, y vivirán con lo que hicieron cada día por el resto de sus vidas. Esa es una sentencia más dura que la horca, señor Hartley. La muerte es fácil. Vivir con culpa es difícil. Lágrimas surcaron el rostro de Richard. Lo siento. Por todo. Lo sé. No estoy seguro de qué importa, pero lo sé. Tomás se dirigió a la puerta. No visitaré más su casa. He terminado con esas representaciones. He terminado de vivir en relación a ustedes. Comienzo una vida nueva en mis propios términos. Zawai los regions permanecen escondidos, mientras ninguno de ustedes intente restaurar el viejo sistema. Mientras no interfieran con la gente libre que intenta construir nuevas vidas, los ayudas se quedan ocultos. Pero si oigo que alguno intenta reemplazar a personas a través de deudas, cargos falsos o cualquier otro truco, entonces todo se hará público. ¿Entendido? Thomas se fue. Richard se quedó solo en su estudio, sintiéndose extrañamente vacío. Había pasado 17 años aterrado por el poder de Thomas. Ahora que la amenaza parecía acabada, no sentía alivio, solo un vacío. Porque Thomas tenía razón, el castigo era vivir con lo que había hecho, y ninguna cantidad de tiempo lo haría más fácil. Los años posteriores a la guerra fueron caóticos. Thomas trabajó con el Freedmen's Bureau, viajando por Georgia, ayudando a antiguos esclavos con reclamaciones legales, registrando matrimonios, estableciendo escuelas. Lily y Grace se reunieron con él en Atlanta en Ichenbad-Beit-Loshelok. Vivían en un pequeño apartamento, pobres pero libres. Thomas era contable, Lily costurera. Grace, con 7 años, iba a una de las nuevas escuelas para niños negros. Era la primera vez en su vida que Thomas experimentaba algo parecido a abnormalidad. Sin miedo a ser vendido, sin representaciones de poder, solo trabajo, familia, esperanzas, modas para el futuro. Pero los reyudes permanecieron escondidos. Thomas los verificaba 2 veces al año. Porque la reconstrucción era frágil y algunos fantasmas del pasado nunca debían subestimarse. Los exconfederados ya estaban contraatacando, creando leyes que restringían la libertad de los negros y formando grupos que usaban violencia e intimidación. El Ku Klux Klan, nacido en Tennessee, se extendía rápido. Si el progreso de la reconstrucción se revertía, Thomas quería un escudo. Los reclutas aún podrían usarse. En Ichenbad-Beit-Loshelok, Thomas recibió una carta de Sarah Hartley, quien se había mudado a Filadelfia. Escribía, respetuosamente estimando su abello elegido. Señor Freeman. Mi padre falleció el mes pasado. Fallo cardíaco, dijo el médico, aunque creyó que fue más un fallo del espíritu. Murió cargando el peso de lo que hizo. Supongo que eso es una forma de justicia. No espero que lo perdone. Yo no lo perdono del todo, aunque lo amaba. Pero en sus últimos años, usó lo que quedaba de su dinero para financiar escuelas para personas liberadas. No era suficiente para equilibrar la balanza, nada podía hacerlo. Pero fue algo. Usted me mostró que el poder no tiene que significar crueldad y que la justicia a veces se parece a la misericordia. Intento vivir según ese ejemplo. Gracias por las lecciones inesperadas. Thomas guardó la carta. No respondió
No había palabras que no sonaran falsas. Pero le alegró saber que Richard había intentado, en algo pequeño, enmendar su culpa. Los demás conspiradores murieron uno a uno. Patterson en Ichenbabaichir amargado hasta el final. Bradford en Ichenbabaichijua con su fortuna intacta pero su influencia destruida. El doctor Pritchard en Ichenbabaichijusan, tras años tratando gratuitamente a pobres negros y blancos, como si intentara sanar algo más que dolencias físicas. El alguacil Coleman huyó a Texas, donde nadie conocía su pasado. Para Ichenbabaichiju, todos los conspiradores principales estaban muertos o dispersos. El mundo que conocían se había esfumado, la esclavitud abolida, el orden social colapsado. Los reyes de Thomas se volvieron curiosidades históricas, no amenazas inmediatas. Thomas trasladó a su familia a Filadelfia en Ichenbabaichlukshubat. El norte no estaba libre de racismo, pero tenía oportunidades. Abrió una pequeña librería de libros nuevos y usados, modesta pero rentable. Grace Christian Ali fue a buenas escuelas, solo conociendo el terror de la esclavitud a través de los relatos de sus padres. Se hizo maestra. Thomas nunca habló públicamente de su pasado. Cuando le preguntaban por su vida anterior, decía simplemente, sobreviví a la esclavitud. Eso es suficiente, pero en privado escribo yo, no para publicar, no le interesaba la fama, sino para Grace, para sus posibles nietos, para una generación futura. Para generación futura, escribió sobre la operación de contrabando con Della Preciso, sobre los hombres que cometieron esos crímenes y escaparon de la justicia, sobre el sistema que permitió tales horrores, sobre los años que pasó entrando en casas cerradas, protegido solo por la información y el miedo que inspiraba. Y expió sobre lo que aprendió. El poder sin compasión solo engendra miedo. La venganza puede sentir satisfactoria, pero al final encarcela al vengador. La justicia y la misericordia no son obstáculos, a veces son socios. Podría haberlos destruido. Tenía la evidencia, la oportunidad, la justificación. Pero destruirlos no sanaría a nadie. No liberaría a quienes ya habían sido traficados y vendidos. Lo que me liberó no fue exponerlos, fue elegir no hacerlo. Elegir alejarme con mi poder intacto, pero no usía. Elegir construir algo nuevo en lugar de derribar algo viejo. Ellos vivieron en prisión por lo que hicieron. Yo elegí no vivir en prisión por lo que me hicieron. Esa elección, esa decisión consciente de rechazar el rol de ristia eterna o vengador eterno. Esa fue mi verdadera libertad. Thomas murió en Filadelfia en Ichenbabaichujut a los 80 años. Su obituario lo describió como un respetado empresario y pilar de la comunidad, sin mención a su pasado extraordinario. Grace heredó la librería y sus escritos. Los guardó en privado, como él instruyó, compartiéndolos solo con sus propios hijos cuando tuvieron edad para entender. Los registros del contrabando fueron descubiertos en Ichenbabaichsan durante la demolición de una vieja iglesia en Georgia. Fueron donados a una sociedad histórica donde juntaron polvo en un atrio. Para entonces, la gente que podrían haber destruido llevaba décadas muerta. Los crímenes que documentan eran solo historia. La evidencia que una vez tuvo poder para tomar como rehenes a dueños de plantaciones se había convertido en otro artefacto de una era terrible. Pero los escritos personales de Thomas, sus reflexiones,
sobre el poder, el miedo, la justicia y la libertad permanecieron con su familia, transmitidos por generaciones. En ellos reside una verdad que los libros de historia a menudo pasan por alto, que las victorias reales no siempre son públicas, que las decisiones más poderosas a veces son las de no usar el poder, que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de elegir quién serás después de que las cadenas se rompan. Y Thomas había entrado en casas donde no pertenecía, caminado a través de puertas que deberían haber estado cerradas para él. Pero su mayor logro no fue el miedo que inspiró o el poder que sostuvo. Fue alejarse de todo lo intacto, con su humanidad preservada, listo para construir una vida definida por algo más que el trauma que había soportado. Esa fue la victoria que importa, la que hace eco a través de las generaciones. Los dueños de plantaciones nunca lo detuvieron porque no pudieron. Pero, más que eso, porque él nunca les dio razones para creer que detenerlo sería el fin de algo. Les hizo entender que la amenaza los sobreviviría a ellos. Permanecería latente pero letal, y luego se alejó, llevó a su familia al norte y vivió el resto de su vida libre, no solo de la esclavitud, sino de la necesidad de demostrarle algo a Adrian. Algunos fantasmas habitan casas. El fantasma de Tomás, su memoria, su elección, su legado, habita la conciencia de cualquiera que aprenda su historia y entienda cómo se ve el verdadero poder. No se ve como violencia, no se ve como venganza. Se ve como un hombre caminando a través de una puerta, eligiendo no destruir a quienes destruyeron a tantos otros, y construyendo algo nuevo en su lugar. Esa es la lección. Esa es la historia. Esa es la verdad que merece ser recordada. Mucho puede que los nombres de los conspiradores se hayan olvidado. Thomas Freeman vivió, sobrevivió, construyó, eligió misericordia cuando pudo elegir venganza, eligió libertad cuando pudo elegir vigilancia eterna. Y esa elección aún te resuena, cuídate hizo reflexionar esta extraordinaria historia. Compártela para mantener viva la memoria de las luchas silenciosas que forjaron la historia. Y no olvides suscribirte para explorar juntos más rincones olvidados de nuestro pasado. La historia recuerda lo que elegimos preservar.